Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy venimos con un nuevo video. En esta oportunidad vamos a preparar unos deliciosos anticuchos. Vamos a seguir conmemorando y festejando este aniversario de nuestro querido Perú, en el cual vamos a preparar esta receta a nuestro estilo, al estilo meat free. Así que no le demos más rodeos y vamos con el video. Vamos a hacer una carne vegana. Vamos a utilizar harina de gluten. Vamos a poner una taza de harina de gluten, vamos a agregar una taza de agua tibia. Vamos incorporando de a poco y hacemos una masa uniforme. Una vez lista nuestra masa en nuestra superficie de nuestra tabla de picar, vamos a amasarla, vamos a combinar todo y que nos quede una masa homogénea. Esto va a hacer que el gluten quede suave al momento de cocción. Son solo aproximadamente 5 minutos. Ya lista nuestra masa, lo que vamos a hacer es, vamos a llevarlo a cocer a una cacerola, la vamos a cubrir con agua, la cocemos aproximadamente 35 minutos. Pasado ya 35 minutos de cocción, nos va a quedar así, cocido de una forma suave. Vamos a cortar en pequeñas lonjas, aproximadamente de este tamaño. Vamos a reservarlas en un bowl. Vamos a marinarlo. Para esto vamos a poner vinagre de manzana. Pueden utilizar vinagre de manzana, vinagre tinto o blanco. Vamos a poner 3 cucharadas de salsa de soya, un chorrito de aceite vegetal y también le vamos a agregar el tradicional ají panca peruano. Vamos a combinar todo el gluten que se cubra con todo este aderezo. Le vamos a agregar un poco de pimienta molida. A mí en lo particular me gusta agregarle también una pizca de comino en polvo. Le voy a agregar una pizca de páprica ahumada. Esto le va a dar un sabor ahumado. Como estamos haciendo una preparación prácticamente casera, no va a ser una parrilla a base de carbón, la páprica ahumada le va a dar ese sabor ahumado que estamos buscando. Así que esto tenemos listo. Combinamos bien y lo vamos a llevar a la refrigeradora por aproximadamente 2 horas a que se repose y a que absorba todos los sabores de la marinación. Lo que vamos a hacer es una crema. En esta oportunidad voy a utilizar perejil, voy a utilizar chile o ajíes, la cantidad de un ají, y voy a utilizar una cantidad de galletas soda o galletas crackers. A esto le vamos a vertir leche de soya. También vamos a agregarle un toque de aceite, lo sazonamos con sal y pimienta al gusto y lo llevamos a licuar. Y listo, así es como nos quedó nuestra crema. Esa es la textura, la consistencia que estamos buscando. A este punto ya tenemos nuestro gluten listo, ya está marinado 2 horas en la refrigeradora. Así es como nos quedó. Vamos a reservarlo un momento. También les quiero enseñar que para acompañar estos anticuchos vamos a utilizar una guarnición de choclos y papas ya previamente cocidas. He reservado la panca del choclo. Lo que voy a hacer es una brocha artesanal. Al momento de grillear nuestros anticuchos, vamos a poder echar nuestro aderezo para que quede más jugoso y sabroso. Con el cuchillo le voy a hacer unos pequeños cortes en forma de hilos en el cual nos quede las puntas como una brocha. Esto lo vamos a utilizar luego. Agarramos unos palitos de bambú. Vamos a incrustar suavemente, delicadamente, nuestro gluten en los palitos. Este proceso es muy delicado, así que hay que hacerlo con mucha paciencia. Así es como nos quedaron ahora nuestros anticuchos después de haberlos incrustados en el palito. Lo que vamos a hacer, vamos a calentar nuestro griller y le vamos a agregar un toque de aceite. Vamos a poner nuestros anticuchos. De la misma manera, lo que vamos a hacer con las papas sancochadas es vamos a cortarlas por la mitad y vamos a colocarlas también en el griller. Lo que estamos buscando aquí es de que se cocinen y se doren ambos lados de los anticuchos. No tenemos que cocinarlo demasiado porque el gluten ya está cocido. Es una carne, es un reemplazo de la carne normal, es una carne vegetal. Así que ya está cocido, tiene todos los sabores. Lo que vamos a hacer es que se incorporen
un poco esos aromas nomás de los condimentos. Lo que vamos a hacer es con nuestra brocha provisional o brocha artesanal que hemos hecho, vamos a ir humectando los anticuchos con todo ese jugo del aderezo que acabamos de marinar. De la misma manera vamos a agregarle a nuestras papas. ¡Wow! Ese aroma de todos esos condimentos, todas esas spices combinados con el gluten es espectacular. Nuestros anticuchos se van cocinando, vamos a chequear cómo van las papas, ya se están dorando. Vamos a agregar un poco más del aderezo. Chequeamos nuestros anticuchos. Y agregamos un poco más de aderezo. Ok, en este punto ya están listos nuestros anticuchos. Lo que vamos a hacer es la parte más divertida, emplatar. Vamos a colocar un choclo. Vamos a poner 3 papas. Vamos a colocar nuestros anticuchos. Vamos a acompañarlo con nuestra crema de perejil que habíamos hecho. Vamos a cubrir todas las papas con esa crema y listo. Así es como nos quedó nuestros anticuchos veganos al estilo meat free. Wow, están calientes. Wow. Súper jugoso, ese sabor al humo del griller combinado con la páprica que le hemos puesto, están estupendos. Toda esa marinación que le hemos hecho y que le hemos dejado reposar por 2 horas han penetrado en todo el gluten y se siente toda esa dulzura, ese sabor a los condimentos, ese toque especial que tiene el ají panca. Para aquellos que no conocen el ají panca, aquí le vamos a dejar una imagen de cómo es un ají panca peruano. Y así es como nos quedaron nuestros deliciosos y tradicionales anticuchos peruanos al estilo meat free. Para más videos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones en YouTube para que te avise cuando subimos más videos. No te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales Facebook e Instagram para estar 100% más conectados. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.